Mi nombre es Brandon Carvajal, estudiante de Psicología en la Universidad del Valle C de Palmira, en Colombia. Para el Congreso de la CIP voy a presentar esta investigación en el marco de la psicología organizacional que tiene como título Caracterización, diagnóstico e intervención de una empresa a partir de las metáforas de Morgan. Eh, el objetivo general de esta investigación fue caracterizar e identificar las problemáticas más sobresalientes y realizar un diagnóstico situacional de la organización empresarial AIG Ingeniería SAS. Esta se encuentra en la ciudad de Cali y se dedica al reciclaje y aprovechamiento de baterías o residuos peligrosos para la extracción y comercialización del plomo. En esa se pretende identificar a partir de lo postulado por Morgan en 1998 en su obra Las imágenes de la organización, cuál de las metáforas expuestas es la que tiene más predominación en esta organización. Para ello, nosotros en esta investigación contamos con la colaboración del gerente de planta de producción, es el que toma la mayoría de decisiones, y también con la jefe de recursos humanos. Para recolectar datos lo hicimos mediante un formato de entrevistas y una visita a la empresa con una observación participativa. Para analizar los datos contamos con 6 categorías de análisis que se definirán más adelante, que fueron conflictos, negociación, liderazgo, poder, comunicación y participación, las cuales definimos a partir de Robbins 2004 en comportamiento organizacional, donde a partir de esas pues se pudo desarrollar un diagnóstico que evidenciara el reconocimiento de las problemáticas en las cuales se enmarca dicha empresa y una posible intervención para estas problemáticas desde el campo de la psicología organizacional del trabajo. Por último, teniendo en cuenta todo lo construido, nosotros desarrollamos las conclusiones finales. Esta empresa se encuentra en Cali, Valle del Cauca. Para dar una contextualización, como lo hablé, se dedica al reciclaje, reciclan el 97% de la batería y el otro 3% lo incineran. Sus procesos son extremadamente industriales, se comercializa en un 70% y tienen un 30% de exportación para ventas nacionales. Para esta empresa es muy importante el plomo. ¿Por qué? Porque a partir de eso pues se fabrican nuevas baterías. Hacen aprovechamiento del plomo con las láminas para protección de cuartos radiactivos, y la munición a la industria militar también lo comercializan ahí. Cuenta con 40 empleados en todas las áreas, en las cuales son gerencia de planta, gerencia comercial, trabajadores de planta, recursos humanos y auxiliar administrativo. En este caso, de las imágenes de la organización de Morgan, Morgan nos presenta que hay algunas imágenes en las cuales él lo va a definir de la siguiente manera. Está la organización como máquina, que se presenta la burocracia, la eficiencia en el mantenimiento, el orden, que siempre tiene que haber puntualidad, una pieza más en el engranaje del organismo. Se encuentran las empresas y organizaciones programadas, las entradas y las salidas, hay mucha estandarización, producción, diseño, medición y extremadamente mecanismos de control. Cabe resaltar que esta empresa se encasilló dentro de una organización como máquina. En la organización como organismo que presenta necesidades humanas, sistemas vivos, condiciones ambientales en adaptación, ciclos de vida. También estaba como sistema político, que es interés y derecho, poder, agendas ocultas, autoridad, alianza. Está también la organización como cerebro. En esta organización se presenta aprendizaje, procesamiento de la información en paralelo, hay un control distribuido, hay mentalidad, inteligencia, se genera retroalimentación, variedad, entre otras cualidades. La organización como instrumento de dominación presenta alienación, represión, imposición de valores, cumplimiento, carisma. Siempre se tiene que tener el mantenimiento del poder, la fuerza y la explotación. Se conoce muy típico lo de divide y vencerás. La organización como flujo y transformación, siempre se encuentra un cambio constante, hay un equilibrio dinámico, hay un flujo de autoorganización, hay sabiduría de sistemas. Por último, la organización como prisión psíquica son procesos conscientes e inconscientes de represión y de regresión. Se presenta el ego, la negación, la proyección. También en esta se genera adicción al trabajo. Nosotros definimos cada una de las organizaciones para poder llevar a cabo esta investigación. Dentro de esto también se encuentra cuáles fueron nuestras categorías de análisis que nos permite tener Robbins. Dentro del conflicto se hace una referencia a un proceso que comienza cuando una parte percibe que otra afectó o va a afectar a algo que le interesa.
existen diversos tipos de conflictos que los presentaré aquí en la pantalla y voy a pasar al segundo punto, que es la negociación. Robbins nos dice que la negociación es el proceso en el que dos o más partes intercambian bienes y servicios y tratan de acordar una tasa entre ellos. Existen dos tipos de negociación, la distributiva y la integradora. Aquí voy a presentar un cuadro donde están las características de cada una de este tipo de negociación. El liderazgo, según Robbins, es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. También dentro de este liderazgo está orientado a los empleados y orientados a la producción. El poder, según Robbins, es la capacidad que tiene A de influir en la conducta de B de forma tal de que B actúa en concordancia con los deseos de A. Tiene mucha diferenciación del liderazgo, pero el poder se divide en muchas partes, que es el poder coercitivo, el de recompensar, el legítimo y el carismático. Aquí voy a presentar un cuadro en el cual tenemos cierta racionalización del poder. Por último, el proceso de comunicación, según Robbins, hace referencia a son los pasos entre un emisor y un receptor que dan por resultado la transferencia y la comprensión de un significado. La participación de los empleados, según Robbins, hace referencia a lo siguiente, el proceso de participativo que aprovecha toda la capacidad de los empleados y está destinado a fomentar el compromiso con el éxito organizacional. La metodología que nosotros manejamos, como ya lo hemos comentado, fueron las técnicas para la recolección de información, que fue con el gerente, que fue en la entrevista, fue una observación y la revisión bibliográfica que acabé de mencionar antes. Y analizamos la información a través de estas mismas. El diagnóstico que nosotros le hicimos a la empresa es que sí presenta esas distintas cosas que a partir de cada una de las categorías, en cada una de ellas, por lo menos respecto al conflicto, ve los conflictos como algo, como un problema que se debe erradicar cuando se propone, en este caso, que entender los conflictos no como un aspecto negativo, sino como algo de desempeño de la empresa. Es decir, en este caso los conflictos no son percibidos y son más presentados por desacuerdos personales, por disputas de acuerdo a los pagos y se le pide que se aborden como propuesta de intervención desde los recursos humanos. En la negociación, el gerente tiene definido que las negociaciones no se generan en pro del trabajador, sino en pro de la empresa. En este caso se debe transformar eso, que no se vea al trabajador como máquina o producto, sino que el trabajador tenga derecho en negociar ese tipo de negociación. En el lado del liderazgo, en los discursos se evidencia una noción de liderazgo de dos maneras. Está la positiva y la negativa, que uno influye en que se siga produciendo, otro influye en que se descanse en tiempos que se debe descansar. Se propone que se realicen unas capacitaciones en habilidades de liderazgo y de personal del trabajo. Por último, también encontramos que respecto al poder, el poder está centrado en el gerente 100% porque fue el gerente de planta quedó encargado de esta empresa. Se le sugiere que al gerente se desarrolle un organigrama con una estructura jerárquica para que todo este peso del poder que él tiene no recaiga sobre el maltrato a los empleados, que fue lo que encontramos en esta investigación. La comunicación se ve organizada según la importancia de la información que se da a conocer. También tienen grupos de WhatsApp, tienen planillas, por eso se podrían pues dar confianza a los medios de WhatsApp y también hablar asuntos serios en una reunión y no por un grupo de WhatsApp. Y también en aquella planilla que presenta una información actualizada porque encontramos distintas falencias en este lado. Según lo expresado por el gerente y por la jefe de recursos humanos, la participación por parte de los trabajadores tiene un orden bastante jerárquico, pues las propuestas pasan primeramente por los jefes inmediatos, como un conducto regular, y finalmente se logra leglar al gerente. Para esto se deben implementar estrategias para mejorar esa participación de los trabajadores, porque muchas veces no hay un flujo correcto de esta información. Para ello, y con lo anterior, nosotros presentamos
el diagnóstico de esta empresa, en la cual las metáforas más sobresalientes son la organización como una máquina y como instrumentos de dominación. El poder se encuentra 100% en el gerente, es un poder coercitivo y está fundamentado en el miedo. El liderazgo es un liderazgo orientado a la producción y la participación de los empleados y la toma de decisiones en esta empresa es poco o nada, es decir, es muy centrado en lo que diga el gerente y se ha manifestado como nos comentaba la de recursos humanos en resultados de baterías de riesgo psicosocial, que esta empresa presenta mucha gravedad en el talento humano. Lo que nosotros o como investigador se propone es que se transforme de manera paulativa la mentalidad del gerente de la empresa, con aspectos de poder y de liderazgo puntualmente, haciendo persuasión, dándole a conocer la capacidad que él tiene y lo bueno que sería para esta empresa transformar esto en los trabajadores, para que no se perciba como un malestar, para que no sea como algo que sea carga tanto para él como los demás. El liderazgo pues se puede dar a conocer al gerente que el liderazgo orientado a la producción se maneja en la empresa no son los adecuados, porque esto crea falencias en la producción. Nosotros entendemos que un trabajador en el cual se le dé unas condiciones humanas, así sea por muy producción que sea, la producción va a ser elevada. En el marco de la psicología organizacional, pues se puede evidenciar que si el poder se transforma de coercitivo a que sea más carismático y flexible, podrían hacer mejores cosas. El liderazgo también pasa de ser orientado a la producción a ser orientado a la persona. Esto conllevará a que los trabajadores puedan efectuar un trabajo más amable, más agradable para ellos y van a encontrar motivaciones que les permitan tomar las decisiones porque pueden tener unas relaciones más amigables con el gerente y con los jefes. En esta, ya mencionado anteriormente, nosotros justificamos porque el gerente dice, teníamos trabajadores que duraban muy poco, habían trabajadores que duraban 1 o 2 días y se iban. Entonces, el problema que se está mejorando es ese. Por eso justificamos la intervención en esto. Por último, se concluye que la empresa de ingenierías tiene en gran manera un modelo mecanicista, el cual es inherente en su enfoque de producción. Si los procesos productivos se vuelven más humanizados, se obtendrá una mejor producción y desde la psicología organizacional y el trabajo se encuentra un desafío de intervenir dentro de este tipo de organizaciones como lo es hay ingenierías que son centradas en la producción, porque el modelo directivo de esta empresa presenta factores culturales, conservadores e ideológicos, pues pueden intervenir, se requiere una suma disposición del gerente para llevar a cabo estos procesos. No siendo más, muchas gracias por su atención y esto fue todo.